Creo que esta semana el Señor nos está regalando una palabra de sanidad, una palabra hermosa que de alguna forma refresca nuestra alma y nos ayuda a seguir avanzando en este caminar diario que tenemos con el Señor. Y hace referencia a parte de lo que hablamos ayer. Ayer hablábamos que lo que somos hoy en día, nuestra personalidad, es gracias a las experiencias que vivimos, y que cuando nosotros entendemos eso, logramos sanar nuestro corazón, logramos sanar esas heridas que traemos de nuestro pasado. Pero hay algo también bien importante, que también nuestro pasado es nuestro motor, es lo que nos impulsa, es lo que nos lleva hacia adelante. Y quiero compartir con ustedes la historia de la vida de José. Creo que en algún momento hemos podido escuchar que José fue vendido por sus hermanos como esclavo a una caravana de ismaelitas, y después los ismaelitas lo vendieron como esclavo a los egipcios en la casa de Potifar. Esta historia la encontramos en Génesis capítulo 37, 38, el 39, el 40. Todos estos capítulos hablan de la historia de José, de cómo José fue vendido, de cómo José fue llevado a la casa de Potifar, después cómo José fue encarcelado. Entonces muestran de alguna forma todos estos sucesos, la vida de José y la historia de este personaje. En el caso de José, el que estamos hablando, yo pienso que lo podemos traer a la vida de nosotros, cada uno de nosotros en nuestra etapa de nuestra adolescencia, nuestra infancia. Como lo hablaba también ayer, hemos vivido situaciones que posiblemente han sido difíciles, que posiblemente han sido dolorosas, que posiblemente han marcado nuestra vida hasta el día de hoy, y muchas veces nos preguntamos por qué me pasó a mí, por qué eso me tuvo que pasar a mí. Incluso decimos, si tú supieras lo que me pasó, es que lo que me pasó mi pasado, empezamos a traer nuestro pasado a nuestro presente y dejamos que ese pasado domine nuestro presente, domine nuestra forma de pensar. Y creo que José de alguna forma no permitió eso. José sabía y conocía su pasado. De hecho, marcó su presente. Pero cuando yo me voy a la historia de José, ya en el Génesis capítulo 45, ya José era el segundo a bordo del reino del faraón, y José se le revela a sus hermanos. Después de varios sucesos donde los hermanos iban a buscar alimento a Egipto, José se le revela a sus hermanos. Y estas palabras pienso que marcaron de alguna forma mi vida. Pude entender algunas situaciones que yo había vivido en mi pasado y de cómo podía superarlas, cómo ese pasado no era mi estorbo, no era mi excusa hoy en día para enfrentar situaciones, sino que era un trampolín para llevarme hacia mi futuro. Y José le dice a sus hermanos que no se angustien por haberlo vendido como esclavo, sino que Dios había permitido esa experiencia porque lo había enviado delante de ellos para preservar la vida, porque venía mucha hambre y Dios lo había enviado para preservar la vida, no solo de su familia, sino de muchas naciones. Y lo que continúa hablando José me impresiona aún más, porque José les dice que no solamente para esa preservación de la vida por la hambruna que venía, sino para darlos vida por medio de una gran liberación. José pudo sanar su pasado al entender cuál era el propósito de Dios en ese pasado que él había vivido. José pudo sanar su corazón porque entendió que había un propósito con lo que él había vivido, que no había sido porque sus hermanos lo habían hecho arbitrariamente, sino que Dios había permitido esa experiencia, había permitido lo que había vivido, porque había un propósito detrás de eso que él había vivido. Entonces José no solamente entiende qué había pasado con su pasado, lo sana, sino que también Dios le permite ver hacia dónde va, hacia su futuro, porque José ya le estaba diciendo a sus hermanos en ese momento que venía una gran liberación, que Dios lo había enviado ahí para una gran liberación. Esa liberación ocurrió 400 años después con la historia de Moisés, que creo que también la conocemos. Entonces, me impresiona esta historia de José y marcó mi vida. La verdad, fue una de las historias que marcó mi vida, donde yo pude entender que en mi pasado había un propósito, pero que yo no me podía quedar atado a mi pasado con faltas de perdón, con resentimientos,
y ver mi pasado con dolor, sino que ver mi pasado como una experiencia que Dios permite porque era necesario que yo la viviera para marcar mi presente, para marcar lo que estoy viviendo. De hecho, si yo puedo decir dónde estoy ahorita, es gracias a mi pasado. Eso que yo viví me impulsó y me llevó a ser la persona que estoy siendo hoy en día. Cuando nosotros le preguntamos a la mayoría de los médicos, ¿por qué te volviste médico? Posiblemente la mayoría nos dirán, es que yo vi morir a mi madre, vi morir a mi padre y no pude hacer nada, ¿cierto? Fueron experiencias traumáticas que marcaron su vida, pero que hicieron que lo impulsó hacia el futuro. Esa experiencia traumática lo impulsó hacia el futuro. No se quedó atrapado en su pasado dando excusas de que es que si yo supieras lo que yo viví, si supieras lo que me pasó, es que lo que me pasó, es que mi pasado, son personas que de alguna forma su mente la tienen atada a su pasado, no han perdonado su pasado, no han entendido que esa experiencia es la que los ha impulsado a ser la persona que son hoy en día. Y cuando nosotros podemos entender eso y sanamos nuestro pasado y vemos que lo que somos hoy en día es gracias a nuestro pasado, fue lo que nos impulsó a llegar aquí, entonces vamos a poder mirar hacia adelante, vamos a poder mirar nuestro futuro y ver a dónde Dios nos quiere llevar desde nuestro pasado, desde lo que Dios hizo en nuestro pasado. Entonces, hoy quería invitarlos a través de esta vitamina de amor, que yo sé que no es fácil de alguna forma sanar nuestro pasado. Yo sé que no es fácil dejar esas experiencias de nuestro pasado que sé que para algunos de nosotros han sido traumáticas y nos han marcado nuestra vida. Pero yo puedo ver la historia de José que también fue traumática, que también fue difícil ser vendido por sus hermanos como esclavo. Yo creo que, wow, eso es para llenarnos de rencor, de dolor, de ira y dejar que ese dolor y nuestra ira y nuestro pasado domine nuestras experiencias presentes. Pero José no hizo eso. José fue a la presencia de Dios y le pidió a Dios que sanara su dolor, que sanara su corazón. Y creo que es lo que nosotros podemos hacer cada uno de nosotros hoy en día, porque sacar ese dolor de ahí adentro creo que no es fácil. Creo que en nuestras fuerzas es muy difícil. Pero si nosotros vamos a Dios y le decimos, Señor, esto es lo que soy, esto es lo que me pasó, y yo no quiero que esa experiencia de mi pasado domine mi presente, quiero ser diferente, quiero que me impliques qué fue lo que pasó, qué fue lo que viví, qué es lo que quieres hacer conmigo y que sane mi dolor, Dios lo hace. Y eso fue lo que hizo con José. Entonces José no solamente pudo sanar su corazón, sino que eso fue lo que lo impulsó a seguir hacia adelante, fue lo que pudo ver, a través de esa experiencia pudo ver lo que Dios quería hacer con él. Y yo sé que Dios tiene un propósito con cada uno de los que están aquí conectados. Yo sé que Dios tiene un propósito con cada uno de los que están aquí. Si estás aquí escuchando esta palabra, es porque Dios tiene un propósito contigo. Y Dios te ha traído hoy para que veas tu pasado como un trampolín hacia tu futuro, para que puedas sanar tu pasado, para que puedas ver que hay un propósito en eso, que tú eres la persona que eres gracias a esas experiencias. Y cuando nosotros entendemos eso, sanamos nuestro corazón, vemos nuestra personalidad como algo que Dios nos está regalando. Y no solamente eso, podemos mirar hacia dónde nos quiere llevar Dios, podemos mirar hacia adelante y ya dejar de mirar hacia nuestro pasado. Y podemos decir, Dios tiene este propósito conmigo y hacia allá voy a caminar. Esa es mi meta y ese es mi propósito, porque lo que yo soy hoy en día es gracias a lo que viví, gracias a que Dios permitió esa experiencia que marcaron mi vida, pero que no dejo que mi pasado domine mi presente, sino que voy hacia una meta, hacia un propósito que Dios tiene conmigo. Espero que este mensaje del día de hoy los ayude, los instruya, los exhorte, los corrija, los reconforte y nos ayude en este caminar a entender que nuestro pasado no es nuestro presente. Eso nos trae sanidad, pero sí entender que nuestro pasado es nuestro trampolín hacia nuestro futuro. Bueno, espero que Dios me los continúe bendiciendo grandemente. Vamos a orar. Padre maravilloso, en el nombre de tu Hijo amado Jesús, Señor, te damos gracias por esta hermosa palabra, Señor, que tú nos regalas hoy, una palabra de sanidad, una palabra de liberación, Señor, una palabra que nos reconforta, que nos instruye, que nos ayuda, Señor, en este caminar que tenemos. Ayúdanos, Padre, a sanar nuestro pasado, a sanar nuestras heridas,
a sanar ese dolor, Señor, a poder perdonar nuestro pasado, incluso a perdonarnos a nosotros mismos, Señor, para poder mirar hacia adelante, para poder mirar ese propósito que tú tienes para cada uno de nosotros, para poder mirar, Señor, con optimismo, con alegría, con esperanza, Señor, nuestro caminar diario y aún mejor, Señor, nuestro futuro. Gracias, Señor, porque sabemos que tú tienes el control de nuestra vida. Siempre la has tenido, Señor. Aún en medio de esas experiencias, tú estabas ahí, Señor, dándonos fuerza, ayudándonos y nos has hecho las personas que somos hoy en día, Padre. Gracias por eso, Señor. Ponemos también este día en tus manos. Pedimos tu bendición, tu amparo, tu cuidado, tu protección, Señor, tu guianza, tu sabiduría, Padre maravilloso, y aún tu provisión para cada uno de nosotros, Padre. Gracias, Señor, quedamos en tus manos, en tus preciosas manos, Padre maravilloso. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén.